Imagínalo, madrugada, silencio, una casa tranquila, y en el porche, un niño ensangrentado con un peluche blanco con alas. No hay huellas, no hay señales de lucha, solo una frase imposible de olvidar. Ella me dijo que aquí estaría a salvo. Bienvenido a los niños del verano. El libro inicia con un prólogo oscuro y simbólico. Una niña tiene miedo a la oscuridad. No hay nada diferente a lo que existe con la luz, pero le aterra no poder ver lo que puede hacerle daño. Ese miedo se vuelve real cuando entendemos que su hogar está marcado por el abuso. Su padre la maltrata y luego pide perdón, pero solo cuando hay luz. En la oscuridad muestra su verdadera naturaleza violenta. La niña comprende entonces que el verdadero peligro no está en la oscuridad, sino en las personas. Luego comienza el capítulo 1, narrado por Mercedes, una agente del FBI. Ella conduce por la autopista de Washington, D.C. con su compañera y amiga Siobhan, después de una salida nocturna. Su relación es cercana pero tensa. Mercedes tiende a ser estructurada y reservada, mientras Siobhan es más libre y conservadora. Todo parece rutinario hasta que llegan a la casa de Mercedes, quien se ha dedicado a trabajar en delitos contra menores, rescatando niños de situaciones de abuso y violencia. Al entrar al porche, encuentra a un niño cubierto de sangre. El pequeño, temblando y sollozando, conoce su nombre y le dice que ella le dijo que Mercedes vendría y que estaría a salvo. Cuando Mercedes pregunta quién es ella, el niño responde con una frase impactante: «El ángel que mató a mis padres». Después del impacto inicial de encontrar al niño ensangrentado en su porche, Mercedes, la agente del FBI, intenta mantener la calma. Pide a su compañera Siobhan que llame a emergencias mientras ella protege al niño, que se llama Ronnie Wilkins, y procura obtener información sin asustarlo. Ronnie está en shock. Habla de un ángel que lo obligó a ver cómo morían sus padres y luego lo llevó hasta la casa de Mercedes, asegurándole que allí estaría a salvo. Cuando llegan los refuerzos, entre ellos el agente Edison, la detective Holmes y paramédicos, el ambiente se vuelve más controlado pero también más inquietante. No hay señales de lucha ni rastro de sangre dentro ni alrededor de la casa, lo que hace que el caso parezca aún más misterioso. El niño está físicamente ileso, aunque cubierto de la sangre de otros. Mercedes y Holmes intercambian información. El caso no parece pertenecer al FBI todavía, pero podría volverse uno. Mientras Ronnie es atendido y trasladado, Mercedes y Edison revisan los alrededores, intentando comprender cómo el niño llegó allí y quién podría ser el ángel del que habla. Durante las horas siguientes, Mercedes colabora con la policía y los servicios sociales. Aún agotada, mantiene la serenidad. Antes de marcharse, revisa su casa, recoge algo de ropa y comprueba que nada haya sido manipulado. También verifica que el oso de peluche de Ronnie no pertenezca a su colección personal. Mercedes sale de su casa con Edison para continuar con el procedimiento. Antes de irse, asegura las puertas y entrega las llaves adicionales al policía. Mercedes Ramírez y el agente Edison llegan a la casa de Sandra y Daniel Wilkins, en un vecindario de clase media al norte de Manassas. La zona está tranquila, aunque algo deteriorada. Varios vecinos observan mientras los agentes y el equipo forense trabajan en la escena. Al entrar, Mercedes y Edison se colocan cubiertas de papel sobre los zapatos para no contaminar el lugar. Encuentran señales claras de violencia, especialmente en la habitación principal, donde yacen los Wilkins. Las cobijas están revueltas y las manchas se extienden por la cama y la alfombra. También hay marcas alrededor de la cama que parecen pertenecer a quien atacó, y otras más pequeñas que podrían ser de Ronnie, aunque el pasillo no muestra rastros. El equipo técnico explica que, en el caso de Daniel y Sandra Wilkins, hay señales claras de un suceso muy delicado. Por el patrón observado, concluyen que la persona responsable tuvo fuerza y resistencia, y que lo ocurrido no fue inmediato. Edison y el detective Mignon comentan que esa misma persona también trasladó al niño Ronnie escaleras abajo y lo llevó hasta un vehículo, lo que refuerza la idea de que estaba en buena condición física. Mignone confirma que los Wilkins ya eran conocidos por conflictos en el hogar. Los vecinos habían llamado antes por discusiones y la esposa había dejado una puerta sin reparar tras una de estas discusiones. También mencionan que Sandra había mostrado marcas visibles en ocasiones previas. Los agentes consideran la posibilidad de que la madre también hubiera estado atravesando una situación complicada, aunque no hay certeza. Se menciona que Ronnie podría haber presenciado parte de lo sucedido.
Nadie reportó ruidos llamativos, lo que sugiere que la persona responsable intentó pasar desapercibida. Finalmente, Mercedes y Edison concluyen que la escena es limpia y organizada pese a la violencia. El asesino entró y salió sin dejar huellas fuera de la habitación. El capítulo termina con un flashback, narrando la historia de una niña que le temía a la noche. Su padre la visitaba cuando dormían y abusaba de ella mientras su madre lloraba al otro lado del pasillo. La niña escuchaba todo, pero su madre nunca la ayudó. Por otro lado, Mercedes llega muy temprano a la oficina junto a Edison y Vic. Allí los espera Sterling, su compañera más joven, que les ofrece café. Se menciona que Sterling se unió al equipo hace unos meses y que aún se está adaptando al grupo. Vic, que fue ascendido recientemente tras una larga recuperación por una herida de bala, los dirige en la investigación del caso Wilkins. Durante la mañana revisan los informes relacionados con la familia Wilkins. Mercedes comenta que el FBI no había tenido contacto previo con ellos, ya que no tenían antecedentes judiciales importantes. Mientras trabajan, Mercedes envía un mensaje a Siobhan para preguntar cómo está tras los acontecimientos del día anterior. Más tarde, Sterling les lleva archivos físicos sobre el caso y también lleva comida para el equipo. Posteriormente, hay una breve interacción entre ella y Edison, en donde hacen bromas ligeras. Luego, Vic abre los expedientes de la policía y del hospital. Descubren que Ronnie y su madre, Sandra Wilkins, tienen extensos registros en servicios sociales. Los documentos muestran que Ronnie fue retirado de su hogar 4 veces por denuncias de abuso físico y negligencia, pero siempre fue devuelto a sus padres. En una ocasión, Daniel Wilkins destruyó el auto familiar con un bate de béisbol, y en la más reciente, el niño fue hospitalizado por heridas que no puede explicar. Aún así, las autoridades lo regresan a casa. El equipo trabaja toda la noche revisando los reportes. Finalmente, Edison lleva a Mercedes a su apartamento para descansar. Ella describe el lugar como ordenado y con pocos elementos personales, excepto algunas fotos y un muñeco llamado Agente Ken. Mercedes y Edison se preparan para dormir. Ella se queda en el sofá, pero no logra conciliar el sueño, pensando en Ronnie. Recibe una llamada de su tía Esperanza, quien la contacta por el cumpleaños de su madre, aunque Mercedes muestra distancia hacia su familia. Tras colgar, Edison la escucha hablar y la invita a descansar en su habitación. Ambos se acomodan en la cama. Edison la consuela, diciéndole que no debe sentirse culpable por lo sucedido con Ronnie. Ella se queda dormida mientras él ronca a su lado, y Mercedes está pensando cómo el resto de la agencia cree que entre ambos hay algo más que una amistad. Mercedes pasa el sábado trabajando en la oficina junto a su equipo, poniéndose al día con el papeleo que habían dejado pendiente. Vic los mantiene en tareas de escritorio por una semana para permitirles descansar tras varios casos seguidos. El domingo, Mercedes se queda en el apartamento de Edison. Él ve un partido de béisbol mientras ella intenta distraerse con acertijos lógicos. En la pantalla del computador, ambos tienen una videollamada con Priya, quien está acompañada por Inara y Victoria Bliss. Las tres son exvíctimas del caso del jardín, uno de los más notorios del equipo. A través de la conversación se menciona que Inara y Victoria Bliss viven juntas en Nueva York y que mantienen contacto frecuente con Priya, que ahora vive en París. También ellos hablan de Killy, la sobreviviente más joven del jardín, que podría participar en un nuevo proyecto fotográfico dirigido por Priya. Victoria Bliss y Priya comentan también sobre Ravenna, otra de las chicas del jardín, que lleva semanas desaparecida tras una pelea con su mamá, la senadora Kingsley. Se explica que esa situación ha complicado su proceso de recuperación. El grupo recuerda cómo Priya ayudó a las demás a través de su proyecto artístico. Mercedes participa brevemente en la conversación y luego todos se distraen viendo el juego de béisbol. Días después, Mercedes envía un mensaje a Siobhan para invitarla a tomar un café, pero recibe una respuesta distinta. Mercedes se reúne con la detective Holmes frente a su casa. Holmes le informa que no hay nuevas pistas sobre el asesinato de los Wilkins y que los médicos determinaron que Ronnie no sufrió abuso sexual y que físicamente sanará pronto, puesto que está siendo tratado por un terapeuta. Holmes menciona que la asesina usó una máscara blanca y que Ronnie solo pudo describirla como una mujer de cabello rubio y trenza larga. Mercedes planea instalar cámaras de seguridad en su casa para sentirse más tranquila. Mientras conversan, Holmes le devuelve las llaves y comenta que no hubo señales de que alguien regresara al lugar. Hablan sobre un caso anterior, donde Mercedes y su equipo daban osos de peluche a niños víctimas para reconfortarlos.
Mercedes cuenta que comenzó a coleccionarlos desde los 10 años y que los llevaba consigo cada vez que cambiaba de hogar, ya que vivió en casas de acogida. Holmes le asegura que puede regresar a casa, y ambas acuerdan instalar las cámaras la semana siguiente. Mercedes reflexiona sobre lo extraño que resulta volver a su hogar tras lo sucedido. Observa su entorno con nostalgia, sintiendo que su casa ya no se percibe igual. Antes de salir, Mercedes toma uno de sus peluches del buró, recuerda quién se lo dio y cuánto la reconfortó en el pasado. Se pregunta qué tipo de consuelo podrá darle a Ronnie ese oso que le dio el ángel asesino. Ella lo deja sobre la mesa y se va, asegurando las puertas. El capítulo cierra con un breve fragmento que dice: había una vez una niñita que le tenía miedo a los médicos porque le mentían, diciéndole que estaba bien, aunque sufría mucho dolor. Mercedes pasa varias noches en casa de Edison y viaja con él y Sterling a una conferencia en California. Pero era inevitable pensar que a la vuelta de su viaje, ese mismo fin de semana habría sido la boda de Sterling, así que la llevan a salir un rato para acompañarla y cuidarla, intentando que tenga un respiro. Entre risas, comida y conversación, Sterling se quiebra varias veces y cuenta cómo la presionaban para casarse y el alivio que sintió al cancelar la boda. Mercedes y Edison la apoyan, le dicen que tomó la decisión correcta y hasta bromean con qué debería hacer con el vestido de novia. Más tarde la acompañan de regreso al coche. Sterling, muy sensible, agradece el apoyo. Al llegar a la casa de Mercedes se encuentran con una escena inesperada. 3 menores están en el porche, con sus peluches en las manos y señales de que han pasado por algo muy duro. Mercedes deja a Sterling en el coche, revisa que su casa esté segura y se acerca al porche, donde los 3 niños la esperan con osos de ángel con manchas rojas visibles. La mayor, Sarah, le cuenta que una señora que parecía un ángel les hizo daño a sus padres y los despertó, los llevó a su cuarto y los obligó a ver lo que había pasado para mantenerlos a salvo. Los niños se identifican como Sarah, Ashley y Sammy Carter. Mercedes avisa a Sterling, Edison y Vic. Ellos se dirigen al lugar mientras llegan las autoridades, el equipo médico y la detective Holmes. El personal médico atiende a Ashley y Sammy. Uno de los niños describe al ángel como una figura femenina, con cabello rubio y una gran máscara blanca con manchas y lentes que reflejan como espejo. Antes de irse, Sarah le dice a Mercedes que el ángel le prometió que estaría a salvo con ella y le agradece a Mercedes por ayudarla. Luego se narra la breve historia de una niña que le teme a las cámaras porque, para ella, representan recuerdos muy duros, puesto que las imágenes guardan momentos que preferiría olvidar, y alguien las usa como una forma de controlar y humillar. Con el tiempo, la niña entiende que su miedo no es a la tecnología, ni a las fotos, ni a los videos, sino a lo que otras personas hicieron con su confianza. Por otro lado, Mercedes acompaña a Sarah al hospital, mientras Sterling espera en silencio y Edison y Vic van a la casa de los Wong. A Ashley y a Sammy los revisa un pediatra muy amable, y a Sarah la llevan a un área separada para una evaluación completa y para documentar su estado. Luego le explican que necesitará un procedimiento médico de rutina para asegurarse de que esté bien y recibir la atención adecuada. Mercedes le toma la mano, le cuenta que ella pasó por algo parecido de niña y le dice que solo se hace para comprobar que no haya heridas internas ni infecciones. Antes de irse, Mercedes se presenta, le deja a Sarah sus datos y le promete que la policía hará todo lo posible por ella, aunque no puede garantizar que sigan juntos sus hermanos. Luego Mercedes comenta que la escena del crimen de los Wong se parece a la de los Wilkins. Mercedes piensa en cómo vincular los casos y en si debería hablar directamente con Siobhan. Al final, en la sala de espera, Mercedes y Sterling se apoyan mutuamente, bromean con no dormir solos esa noche, y el silencio se rompe cuando llegan nuevas ambulancias y el móvil de Sterling empieza a vibrar con mensajes. Siobhan llega alterada a la oficina a hablar con Mercedes por la noticia de que dejaron más niños en la puerta de su casa. Mercedes le cuenta la situación de Sarah, Ashley y Sammy, pues su futuro es incierto. Por ahora los niños siguen en el hospital. Luego irán a un albergue mientras se decide su futuro. Aunque están distantes, Mercedes la saca de la oficina para tomar café. En la cafetería, tras un rato de silencio, Siobhan pregunta por qué no viven juntas. Mercedes le explica que necesita su propio espacio y la posibilidad de decir no, porque de niña nunca pudo controlar quién entraba en su habitación y vivió años en casas de acogida.
revela que estuvo 8 años en el sistema de adopción, que su familia biológica le hizo daño y que rechazó ser adoptada porque no estaba lista para confiar de nuevo. Mercedes le reprocha a Siobhan que siempre haya evitado preguntar por sus cicatrices y por qué entró al sistema, porque prefiere un mundo donde no se hace daño a los niños. Le dice que está cansada de protegerla de su historia para que no se enoje ni se rompa su ilusión. Le plantea un límite claro. Siobhan debe decidir si puede estar con alguien con un pasado doloroso, que necesita hablar de ello y cuyo trabajo la expone a más horrores. Si no puede, será ella quien esté terminando la relación. Luego le explica que la asesina llevó a los niños a su casa porque sabía que Mercedes lograría sacarlos de allí y cuidarlos. Mientras Siobhan procesa todo, Mercedes recibe un mensaje de Mignon pidiéndole que vaya al hospital para estar con la hijastra de Samuel Wong cuando le cuenten la verdad. Invita a Siobhan a acompañarlos. Ella dice que se quedará un rato más y que hablarán cuando decida. Mercedes le da un beso y se marcha. Después de la conversación con Siobhan y de tomar la decisión de no esconder más su historia, Mercedes vuelve al caso de Sarah. Al enterarse de que su padrastro tenía cámaras ocultas en su habitación, la niña estalla en rabia y exige ver las fotos. La trabajadora social Nancy y Mercedes le explican que las imágenes serán tratadas solo como evidencia. Sarah teme que otros conozcan partes de ella que ni ella misma ha visto, pero Nancy la anima a aprender a sanar sin apoyarse en esas fotografías. También hablan de cómo contarle a Ashley lo que su padrastro les hizo. Después Mercedes se reúne en casa de Vic con el resto del equipo. Todos están pendientes de Sarah y se alegran de saber que la niña está enojada y no completamente quebrada. En el patio, Sterling le muestra a Mercedes unas fotos que le envió Priya de mujeres celebrando su divorcio, destrozando vestidos de novia, idea que se le queda grabada. Más tarde colocan cámaras de seguridad en la casa de Mercedes y luego van al departamento de Sterling, que resulta ser sorprendentemente rosa, ordenado y lleno de detalles femeninos que ella oculta para que en el trabajo la tomen en serio. Pasan la noche preparando el sofá-cama y bromeando, pero Mercedes no puede dormir pensando en Sarah sola en su cuarto de hospital, en cómo el abuso cambia para siempre la forma en que una persona ve el mundo y confía en los demás. Aún así, el mensaje final de Priya le recuerda que algunos cambios pueden llevar a algo bueno. Tras la conversación dura con Siobhan, la semana sigue relativamente tranquila. Mercedes mantiene contacto frecuente con Sarah y recibe más datos sobre la asesina. Una mujer algo más alta que la niña, delgada pero fuerte, vestida con un overol y guantes blancos, máscara blanca de rasgos apenas marcados y peluca rubia lacia, además de una bolsa con tenis envueltos en plástico. Mercedes y Edison comentan que, aunque esos detalles suenan útiles, en realidad no servirán hasta que tengan a una sospechosa concreta. Mignone intenta rastrear las compras de ese disfraz. Los informes de servicios sociales sobre Ronnie y sobre Sarah llegan a protección del menor, y Mercedes va a los archivos del FBI para pedir copias de todos los casos en los que ha trabajado su equipo, convencida de que la asesina podría estar ligada a algunos de ellos. La agente Alcestes acepta prepararle el material aunque le suponga mucho trabajo. Esa idea la obsesiona. Piensa que quizá la mujer la eligió porque ella siempre les dice a los niños rescatados que ahora están a salvo y que los protegerá. El viernes, víspera del Día de la Independencia, Vic los echa de la oficina y les ordena descansar. Mercedes vuelve a casa y Siobhan aparece de improviso. Hablan de los niños dejados en la puerta y de la posibilidad de poner vigilancia, pero Mercedes le explica que, al no ser un caso del FBI, la policía no puede justificar ese gasto. Ellas cenan juntos en un ambiente tenso, bebiendo vino, hasta que Siobhan confiesa que la extraña. Mercedes insiste en que no pueden seguir fingiendo ni arreglar su relación solo con sexo, aunque Siobhan le suplica por una noche. Mercedes sabe que podría hacerle daño, pero cuando Siobhan la besa con desesperación, termina correspondiéndole, diciéndose a sí misma que ya ha cometido errores peores. Esa misma noche, cuando ya están durmiendo, alguien golpea la puerta con insistencia. Mercedes le pide a Siobhan que se vista pero que no salga y va a abrir. Afuera hay una adolescente muy alterada y en evidente estado de crisis. La chica se llama Emilia Anders, tiene casi 14 años y muestra señales claras de haber pasado por una situación muy dura. Entre sollozos, le cuenta a Mercedes que una mujer con el rostro cubierto hizo algo terrible en su casa para salvarla, que la obligó a presenciarlo y luego la dejó frente a la casa de Mercedes, incluso reprochándole que se resistiera.
Mercedes avisa a Holmes y a Edison, quienes envían ayuda y le piden que mantenga a Emilia hablando para que no se descompense. Mientras la acompaña en el porche y se asegura de que esté lo más tranquila posible, Mercedes intenta aliviar su culpa. Le explica que ningún adulto tiene derecho a hacer daño y que Emilia no es responsable de lo ocurrido. Emilia se aferra a la idea de que su mamá la quería y la protegía, repitiendo entre lágrimas: «Es mi mamá», mientras Mercedes la sostiene para que se sienta segura. Poco después llegan las autoridades y el equipo médico, junto con Holmes, Vic, Edison y Sterling. Se llevan a Emilia para atenderla y tomarle declaración, mientras Mercedes entrega lo que tenga registrado por las cámaras de seguridad instaladas a la entrada. Al revisar el video, el equipo observa primero el movimiento normal de vehículos y después un vehículo oscuro sin identificación visible. En la parte trasera va Emilia, muy nerviosa, y adelante apenas se distingue una persona vestida de blanco. En otro ángulo se aprecia que esa persona cambia su apariencia usando diferentes pelucas, lo que refuerza la idea de que intenta no ser reconocida. Holmes pide que el video se comparta con especialistas para obtener más información sobre el vehículo, mientras Edison comenta que no se puede descartar ninguna posibilidad sobre quién podría estar involucrado, pues podría ser incluso un hombre. A pesar de todo lo ocurrido, todavía no tienen una respuesta clara. Cansada, Mercedes vuelve a preparar sus cosas para salir con Edison, mientras el resto del equipo permanece cerca de su casa por precaución. Mercedes no puede dejar de preguntarse qué llevó a esa persona a actuar así y por qué parece enfocarse tanto en ella. Luego aparece otro fragmento en forma de cuento sobre una niña que le teme al color rojo. Ese miedo nace de un recuerdo muy intenso de su infancia, la noche en que su madre se fue y ella se quedó con su padre. Con el tiempo, el rojo se convierte para ella en un símbolo de momentos difíciles, de dolor y de cambios inevitables que llegaron con el crecimiento. Ella asociaba el rojo a eventos como la menstruación. Mercedes, Edison y Sterling pasan el lunes descansando y viendo televisión porque les prohibieron ir a la oficina ese día. El martes, cuando Mercedes llega al trabajo, encuentra una caja con las pocas cosas que tenía en el departamento de Siobhan. Señal de que su relación terminó. Vic aparece y le dice que Asuntos Internos quiere verla y que el equipo de la agente Simpkins también necesita hablar con ella por el caso. La llevan con la agente Samantha Dern, de Asuntos Internos, quien le explica que Recursos Humanos ya fue informado de su relación con la agente Siobhan y de la ruptura, y que ahora, por seguridad legal, Mercedes no puede seguir participando en casos activos, mientras ella misma es blanco de una asesina. Dern aclara que no está suspendida, pero sí apartada de las investigaciones de campo. En su lugar, le asignan 2 tareas: escribir una guía de entrenamiento para los agentes nuevos de la Unidad de Delitos contra Menores, actualizando un pequeño manual que Mercedes escribió años atrás y que todos han usado como Biblia, y revisar todos los casos de su carrera en los que tuvo contacto directo con niños, por si en alguno se esconde la pista que conecte con la asesina. Alcestes prepara los archivos para que Mercedes pueda consultarlos desde su computadora. Mercedes acepta las tareas y sale de la reunión con Vic. Él la abraza y le pregunta si está bien. Entiende lo que significa para ella que una niña herida haya llegado literalmente a su puerta. En el ascensor, Mercedes comparte su preocupación. Si la asesina cree que está rescatando niños de padres que los dañan, ¿qué pasará cuando vea la realidad del sistema? Piensa en Sarah, Ashley, Sammy, Ronnie y Emilia, en dónde han quedado, en las familias que sí tienen y en las que no. Le preocupa que la mujer se enfurezca, no solo con los padres biológicos, sino con el propio sistema o incluso con Mercedes, que es quien recibe a los niños para ponerlos a salvo. Vic señala que la traición de unos padres duele más que la de unos adoptivos desconocidos y admite que no sabe cómo salvarla de todo esto. Mercedes solo dice que harán su trabajo y confiarán en que Holmes y Simpkins hagan el suyo, aunque no esté segura de que exista una verdadera salvación. Vic invita a Mercedes y a Edison a cenar con su familia, en un ambiente ameno y cálido junto a sus 3 hijas. Más tarde, Mercedes se va a dormir al departamento de Edison. Antes de acostarse, se conectan por Skype con Inara y Priya, y cada una cuenta a qué se dedica actualmente. Las dos quieren saber cómo está Mercedes y también preguntan por las otras mariposas, en especial por Ravenna, que no ha respondido mensajes ni llamadas. Priya comenta que ella y su madre le ofrecieron a Ravenna quedarse en su cuarto de visitas en París para tomar distancia y estar más tranquila.
Pasada la medianoche suena el celular de Mercedes. Al principio no reconoce el número, pero al contestar escucha a Drew Simpkins. La agente le informa que encontraron a un niño de 7 años, Mason Jeffers, en el hospital, con señales de haber pasado por una situación muy dura. Junto a él había un osito y una nota con sus datos básicos, y Drew le dice que llegará pronto para encargarse del caso. Inara y Priya, preocupadas, preguntan si deberían cancelar su viaje de fin de semana, pero Edison les dice que no es necesario. El equipo va a la casa de los Jeffers, donde los recibe Drew Simpkins, agente del área de protección de menores. Comentan que en situaciones anteriores el foco de preocupación solía estar en el padre, pero que esta vez todo parece distinto. Al dirigirse al dormitorio encuentran una escena muy difícil. Los padres de Mason han fallecido y el entorno muestra señales claras de lo ocurrido. Por el espacio libre junto a la cama, deducen que el niño pudo haber estado cerca en ese momento. También mencionan que una vecina dijo que Mason casi no ha hablado en años. Simpkins les muestra una fotografía familiar que estaba en la pared. La madre sujeta con fuerza el brazo del niño, mientras él parece intentar acercarse a su padre. Además confirman que el osito que dejaron con Mason es blanco, con alas doradas y un halo, igual a los de los otros niños. La nota venía impresa y estaba prendida al peluche, y como en la casa no tienen impresora, concluyen que alguien la llevó preparada. Hablan de si el agresor es mujer. Simpkins recuerda que todos los niños la han descrito así. Mercedes advierte que no deberían cerrarse a una sola posibilidad, aunque admite que su instinto le dice que sí se trata de una mujer. Comentan que la asesina les dice a los niños que ahora estarán a salvo. Mignone informa que Mason está en el hospital. Durante el examen, cuando el médico intentó revisarlo bajo la ropa interior, el niño sufrió un ataque de pánico y tuvieron que sedarlo. No hay lesiones evidentes y se le asigna un trabajador social. Mercedes y Edison entran a la habitación de Mason. El cuarto parece sacado de una revista. Paredes mitad azul claro y mitad azul más intenso, con cenefa de profesiones. Cama en forma de cohete. Sábanas azules perfectamente tendidas. Todo extremadamente ordenado. Edison revisa el closet y se encuentra con capas transparentes en la repisa alta y una caja de juguetes donde las figuras de acción apenas parecen usadas. Son los peluches los que llaman la atención. Todos los muñecos tienen los pantalones engrapados. Mercedes se acerca a la cama, pasa la mano por detrás de la cabecera y nota un sobre pegado con cinta. Al abrirlo, encuentra recortes de papel grueso, una familia de muñecos de papel con pestañas. Sin embargo, hay detalles inquietantes. El padre y los dos niños tienen piezas añadidas y sujetas con grapas, mientras que en la figura de la madre alguien ha marcado el dibujo con tanta fuerza que el material se rompió en algunas partes. Comentan que eso puede ser una señal importante de que el menor vivía una situación difícil. Edison pregunta si existe un registro previo del caso y Simpkins confirma que ya hay antecedentes. Al rato, Mercedes añade otra idea, que deben revisar a las personas del entorno institucional. Explica que, normalmente, se mira primero a una figura específica, pero en este caso alguien parecía tener información muy concreta. Esa persona habría tenido acceso a reportes y registros, lo que sugiere que podría estar dentro del sistema o muy cerca de él. Edison se muestra incómodo. Simpkins señala que sería gravísimo que alguien compartiera información confidencial, pero Mercedes insiste en que, incluso si solo se la transmite a una sola persona, eso ya tiene consecuencias. Además, recuerda que lo ocurrido ya se ha comentado públicamente. Hoy, el capítulo cierra con otro de los pequeños relatos sobre la niña. Esta vez se trata de una niñita que le tenía miedo a los ángeles. Algunos amigos de su padre la llaman Angelito, y uno de ellos le regala un prendedor con forma de ángel, que lleva siempre en la camisa. Ella sueña con huir y vivir lejos, pero sigue atrapada en la casa donde su padre y otros hombres la utilizan. Una noche se oyen golpes en la puerta de arriba. La puerta del sótano se abre de una patada y entra una luz intensa. Uno de los hombres saca un arma, pero una mujer de rizos oscuros aparece, se agacha y cubre a la niña con su propio cuerpo. La abraza con fuerza pero con cuidado. Le tapa los oídos para que no escuche los gritos del padre. Le da un osito de peluche para que lo abrace y la acompaña en la ambulancia y en el hospital. Esa niña que temía a los ángeles dejó de tenerles miedo cuando conoció a uno. Mercedes se encuentra con Cassandra Kearney, su amiga y compañera del equipo de Simpkins. Ella le propone ir a almorzar juntas.
Ya en el carro, Cass confiesa que antes de comer harán una parada en el Departamento de Servicios de Protección al menor de Manassas. Le cuenta que ya terminaron los análisis de Mason Jeffers. Encontraron señales de abuso penetrativo intermitente y además el niño tiene herpes genital del tipo de los fuegos labiales, seguramente contagiado por la madre. El psicólogo cree que no deben presionarlo en presencia de mujeres, pero Holmes quiere que Mercedes hable con las víctimas anteriores, y Simpkins insiste en que no tenga contacto con los niños, de modo que la discusión gira en torno a quién decide qué hacer. Cass menciona que Simpkins tiene la teoría de que la asesina podría trabajar en trabajo social, algo que Mercedes ya había pensado, porque alguien con acceso a reportes y expedientes podría estar detrás de los crímenes. Al llegar a servicios de protección al menor, la oficina está tranquila por la hora. Cass se presenta ante la joven empleada del primer cubículo, Caroline Tillerman, y le pide ayuda para cruzar una lista de números de casos con los nombres de quienes trabajaron en ellos. Caroline explica que para eso necesitan una orden judicial, aunque puede adelantar el trámite con un administrador. Les habla de su supervisor en archivos, Derrick Lee, y se ofrece a presentárselos. Mientras Caroline conduce a Cass por el pasillo, Mercedes se queda en la zona de cubículos mirando los bordados y carteles, hasta que una mujer mayor, de gesto serio, Gloria Hess, la detiene y le recuerda que nadie tiene permiso de entrar tan adentro. Mercedes se disculpa diciendo que solo admiraba los bordados. Gloria sufre un fuerte ataque de tos, se apoya en la división de los cubículos para sostenerse, y cuando se recompone, Mercedes nota su palidez, las manos temblorosas y que parece haber adelgazado. En la placa junto a su puesto se lee su nombre. Mercedes le ofrece agua. Gloria la rechaza y vuelve a su escritorio. Entonces Mercedes recibe un mensaje de Sterling avisando que, después de comer, enviarán agentes al hospital para revisar a los niños mientras ella y Cass siguen con sus propias tareas. Caroline y Cass regresan, y Caroline presenta a Mercedes como la agente que trabaja en el caso de esos pobres niños. Gloria pregunta con ironía si allí hay algún caso que no trate de pobres niños, y Cass, ante la duda, menciona los asesinatos de los Wilkins, Carter Wong y Jeffers. Gloria y Caroline reaccionan al oír la lista. Gloria reconoce a Mercedes como la agente a la que le entregan a los niños y le pregunta si hubo otro caso. Mercedes admite que sí, pero les pide que no hablen de su presencia allí porque oficialmente no está asignada al caso. Solo quiere saber cómo están los menores. Caroline le explica que Nancy, la trabajadora social que ellos conocen, está afuera haciendo visitas todo el día, pero que puede pasarle el mensaje. Mercedes insiste en que no quiere meterlas en problemas, solo asegurarse de que los niños están bien. Gloria se relaja un poco al oírlo. En ese momento aparece Derrick Lee con un post-it verde neón en la mano. Trae su número de teléfono para que Cass lo llame en cuanto la orden judicial esté firmada y así pueda empezar a preparar la lista que necesitan. Cass lo presenta a Mercedes. Derrick le da la mano con calidez. Comenta que Nancy les ha contado lo valientes que han sido los niños y se ofrece a ayudar en lo que pueda. Tras despedirse, Cass y Mercedes regresan al coche. Ya de camino, Cass le pregunta a Mercedes qué nombres buscará en los expedientes cuando tengan acceso. Mercedes menciona primero a Gloria Hess. La peluca rubia, el catéter en el pecho y los signos de cáncer la hacen pensar en alguien que ha pasado años viendo lo mejor y lo peor del sistema, y que podría estar tentada a actuar cuando siente que no le queda nada que perder. Luego añade que también quiere revisar a Derrick Lee, porque aún no pueden descartar por completo que el asesino sea un hombre. Con peluca y ropa holgada, dice, él podría confundirse fácilmente con una mujer. Cass la mira un momento, apoya la frente en el volante y suelta una maldición, consciente de que la lista de posibles sospechosos dentro del propio sistema sigue creciendo. Mercedes y Cass van al hospital a ver a los niños. Primero hablan con Sarah. Ella teme haber quedado embarazada, pero los médicos le dijeron que está limpia y solo tiene una infección urinaria tratable. Se siente culpable y preocupada por lo sucedido. Mercedes le insiste en que nada fue culpa suya. Luego visitan a Emilia, que lleva un cabestrillo por lesiones antiguas. Le cuentan que vivirá con el primo de su padre, Lincoln, en Chantilly, y que allí podrá empezar de cero y asistir a terapia. Emilia teme haber sido mala, pero Mercedes y Cass le repiten que quien estaba mal era su padre. Después, Nancy las lleva con Mason Jeffers. Con preguntas muy simples y gestos de pulgar, Mercedes consigue que el niño confirme que una mujer lo llevó directo al hospital y no lo lastimó, y que era más alta, más parecida a Nancy que a Cass.
Mason empieza a relajarse un poco. En el camino de salida, Nancy les cuenta que Gloria, la mujer del archivo, tiene cáncer avanzado y una historia familiar dolorosa, pero es brillante en su trabajo. Mercedes deja un mensaje a la abuela de Ronnie para pedir permiso para visitarlo, y ya fuera del hospital, ella y Cass deciden ir a almorzar mientras bromean con que Simpkins seguro se quejará de la mala influencia del equipo de Mercedes. Mercedes, Edison, Sterling y Vic van a la estación de tren para recoger a Inara, Priya y Victoria. Entre bromas, un cartel burlón y muchos abrazos, el grupo se relaja y luego van a comer juntos. Después, Vic les muestra una sorpresa, un pequeño departamento construido sobre su garaje solo para las chicas, que las emociona hasta las lágrimas. Al día siguiente descansan en la alberca de Edison. Priya enseña su gran tatuaje lleno de flores y mariposas, ligado al pasado con el asesino de su hermana. Por otro lado, se hace un breve relato sobre una niñita que le tenía miedo a llorar. Tras la detención de su padre, pasa por hospitales y varias casas de acogida. En algunas la consuelan con amabilidad, en otras no. Finalmente termina con una mujer que se refugia en pastillas y alcohol, y un hombre que, con una falsa ternura, le dice a la niña que le gusta que llore y que sabe cuánto lo había extrañado. Aunque en teoría ya no debería sufrir más, la niña no puede dejar de llorar nunca, dejando claro que se trata de un recuerdo doloroso y muy personal sobre abuso y desamparo. Mercedes y Edison dejan a las chicas con Sterling y se dirigen a un centro médico, a donde han llevado a 3 menores, los gemelos Braden y Caleb y su hermana Zoe. Los niños llegan en una condición muy delicada. Uno de los gemelos tiene una crisis y Zoe está completamente alterada. Mercedes entiende que han estado expuestos a una sustancia peligrosa. Mercedes logra calmar a Zoe y la abraza mientras el personal la atiende. La niña le cuenta que una mujer vestida como un ángel pero sin alas la despertó. Sacó a los 3 hermanos de la casa mientras sus padres dormían. Los llevó en un coche con osos de peluche y los dejó en una estación de bomberos poco antes de que ocurriera un incidente grave en la vivienda al incendiarse. Luego Mercedes habla con Braden, que confirma la historia y añade detalles. Más tarde Caleb también presenta otra crisis y Mercedes se aparta para que el equipo médico pueda trabajar. Simpkins llega y discute con Holmes sobre la presencia de Mercedes, pero al final le permiten permanecer cerca del caso. En la sala de espera, junto a Edison, Mercedes piensa en cómo el público y la prensa reaccionarán cuando se sepa que alguien está matando padres abusivos, pero al mismo tiempo rescata a los niños. Cansada y afectada, termina deseando simplemente volver a casa, aunque ya no está segura de sentirla como su hogar. Los niños Zoe y Caleb mueren por las secuelas de la metanfetamina, mientras que Braden sobrevive, aunque tendrá que pasar por el síndrome de abstinencia y está totalmente cerrado en sí mismo. El trabajador social Tate explica que hacía pocos meses se había inspeccionado la casa. Todo estaba limpio, los niños parecían bien cuidados y comían en la cocina. Sospechan que los padres usaban metanfetamina de forma habitual y que, esa noche, rompieron el patrón y dieron a los niños una dosis muchísimo mayor, quizá mientras cenaban, lo que acabó matando a 2 de ellos. También se habla de órdenes judiciales para revisar quién accedió a los archivos de protección al menor y de los posibles cambios del equipo del FBI. Simpkins será investigado y quizá apartado del mando, mientras Cass, Watts y otros nombres suenan para dirigir un grupo. Después, Mercedes, Edison y Sterling intentan descansar en casa de Vic, pero Mercedes recibe una llamada de su prima Esperanza, quien le cuenta que su padre, el hombre que las maltrató en el pasado, tiene cáncer de páncreas y la familia quiere sacarlo de la cárcel para que reciba tratamiento. Mercedes se niega a implicarse y corta el contacto, muy afectada. Más tarde, el libro vuelve al tono de cuento para resumir la vida de esa niñita que le tenía miedo al cambio. Cómo a pesar de todo estudió, consiguió becas, cambió su nombre, se fue lejos, encontró amigos, un trabajo estable y pese a todo el miedo, se atrevió a salir al mundo. Tras lo ocurrido con los Jones, los medios publican la noticia como una simple tragedia de drogas, ignorando los demás asesinatos. Eso enfurece a Mercedes, pero también protege un poco la identidad de Braden y los otros niños. Durante el desayuno del domingo, Priya le recuerda que suele sentirse mejor cuando va a misa y la convence de ir. Se preparan los 4, Priya, Sterling, Edison y Mercedes. Ya en la iglesia, cuando llega el momento de la comunión, Mercedes se queda sentada y Priya le pregunta por qué.
Mercedes le explica que su trabajo no le permite compartir información para confesarse y que, además, la Iglesia no acepta a los homosexuales. Lo que ella siente es considerado pecado y no puede arrepentirse de ello. Al final de la misa, Edison la anima a hablar con el padre Brendan. Mercedes habla con el padre Brendan sobre los asesinatos, su padre preso y su culpa. Él le dice que la asesina rescata niños de situaciones terribles, pero con métodos horribles, y le recuerda que su trabajo es detenerla, no cargar con culpas que no son suyas. Le aconseja dejar ese peso en manos de Dios. Mercedes vuelve a casa, habla con su vecino Jason, que no ha visto nada raro, y después se queda a dormir en el departamento de Sterling para no estar sola. Esa noche la llama Holmes. Un niño de 11 años, Noah Hacken, ha llegado golpeado a la comisaría y lo llevan al hospital. Mercedes y Holmes lo entrevistan. Noah cuenta que una mujer hizo algo terrible con su madre delante de él, que él también pasó por un momento muy duro y que luego lo dejaron cerca de un lugar público diciendo que lo estaban salvando. Insiste en que su madre nunca le hizo daño. Las marcas que tiene, según él, se deben a su entrenamiento de gimnasia y asegura que ella siempre lo apoyó. Mercedes entiende que alguien está tomando decisiones basadas en sospechas y no en la realidad. Consola a Noah, asegurándole que su madre lo quería y que harán todo lo posible por ayudarlo. Al final, se preparan para continuar con el caso, con la llegada de la agente Watts, que se unirá al equipo. Más tarde, Mercedes y Sterling hablan fuera de la sala. Sterling cree que Noah está diciendo la verdad y que, esta vez, se cometió un error grave. Temen que, por lo ocurrido recientemente, esa persona se vuelva más impulsiva y todo se intensifique. Deciden que Watts revise al personal del sistema y que se elabore una lista de menores con circunstancias similares para actuar con anticipación. Después, Noah sale del hospital sin traumatismos, pero sedado y dormido. Holmes se queda con él y envía a Mercedes y a Sterling de regreso a la oficina. En la oficina, Mercedes, Edison y Sterling revisan casos antiguos de su unidad. Leen expedientes y notas, y cuando encuentran víctimas cuyo nombre les llama la atención, Sterling averigua dónde están ahora. Mercedes recuerda a las supervivientes del jardín y cómo varias murieron después, por suicidio o accidente. Hablan del peluche de oso con alas y concluyen que las alas no venían de fábrica, así que alguien las añadió. Especulan que puede tener relación con el nombre del asesino. De los casos revisados salen varios posibles sospechosos. Heather Grant, rescatada de unos ángeles y ahora adolescente. Sarah Murphy, víctima de un hombre que la tenía de esposa celestial y que está en la cárcel por agresión, y Cara Eret, que pasó por muchas casas hogar y de la que casi no hay información reciente. Las apuntan en una lista de sospechosas. Vic llega con un enorme desayuno para compartir y mientras comen, organizan la información para pasarla a los analistas. Mercedes se ofrece a ir a hablar con su jefa de asuntos internos. Antes de llegar, escucha gritos de alegría en el área de crímenes cibernéticos. Blakey le anuncia que encontraron a Zorrillo, uno de los niños desaparecidos de otro caso, y que además hay pistas sobre otros 3. Mercedes se alegra y abraza a Blakey, pero vuelve a pensar en Noah. Luego toma el ascensor con Siobhan, que le cuenta que ya no recibe correos de amenaza y que no han llegado más niños a la casa de Mercedes. Las dos siguen tensas y se separan sin hablar mucho. Este apartado cierra con otro cuento sobre una niñita que tenía miedo a romperse, que reconoce que lleva mucho tiempo rota, pero ha ido arreglando partes de sí misma. Esa niña cambió de nombre, fue a la universidad, se graduó con honores, volvió a Virginia y encontró un trabajo ayudando a niños, algo que le hace sentir orgullosa. Conserva un oso de peluche que considera una señal de su ángel protector y lo ve como prueba de que está justo donde debe estar, ayudando a esos niños. La narración concluye diciendo que esa niña estaba sanando y ya no tenía tanto miedo. Mercedes apenas logra dormir, sin lograr superar la tensión. A la mañana siguiente, Sterling ya está despierta cuando Mercedes se levanta, y desayunan juntas mientras hojean el periódico. Aparece una gran foto de la madre de Noah, retratada como una mujer ejemplar, y se repasa la historia del padre, Constantine Hacken, antiguo gimnasta olímpico fallecido por un aneurisma. Más abajo, el artículo menciona la serie de asesinatos recientes y sugiere que podría haber un asesino serial en Manassas. En la oficina, Cass les cuenta que ya tienen acceso a todos los archivos de protección al menor y que están filtrando a los niños con circunstancias parecidas a las víctimas, aunque el trabajo llevará más tiempo del que tienen.
Revisando las listas de personal, detectan que el nombre de Gloria Hess, encargada principal de archivos, aparece continuamente. Al mirar su expediente, ven fotos de antes de que le diagnosticaran un cáncer avanzado. Entonces estaba más sana y feliz. Poco después perdió a su marido por un infarto. Su hermana y su cuñado fueron a la cárcel por abuso, y a ella le negaron la custodia de sus sobrinos. Además, el cáncer no responde bien al tratamiento. Comentan si alguien con su salud podría cargar físicamente a los niños, como lo hace la asesina, repasando cómo se llevó a Ronnie, Emilia, Mason y Noah. Sterling señala que, salvo la familia Wong, todas las familias implicadas son blancas. Mercedes explica que los niños de minorías son separados con más frecuencia de sus padres y devueltos con menor facilidad, de modo que la asesina parece centrarse en padres blancos a quienes el sistema devolvió a sus hijos, pese a las evidencias. Cass se marcha a pedir que se revisen los accesos recientes de Gloria Hess y también los de Derek Lee, el supervisor, por si él mismo pudiera estar implicado. El teléfono de Mercedes suena. Desde la recepción le avisan de que tiene una visita identificada como Margarita Ramírez. Antes de asimilarlo, Holmes llama para informar de que han encontrado a Ava Levine, de 12 años, dormida en un banco frente al hospital, con 2 osos ángel, sin sangre ni signos evidentes de violencia. Mercedes decide ir a Manassas y pide a Vic que se encargue de su madre. En el despacho le confiesa que no ve a su madre desde que tenía 13 años y fue trasladada a otro hogar. Ahora sabe que su padre tiene cáncer de páncreas y supone que esa noticia la ha traído. Vic promete ayudarla. Mercedes baja al vestíbulo, ve a su madre mayor con un rosario en la mano y se marcha con Cassie Watts mientras Vic y el jefe de unidad, Victor Hanoverian, se presentan ante ella. Por otro lado, se cuenta la historia de una niña que siempre tuvo miedo a su padre abusivo. Declaró contra él en el juicio. Él fue encarcelado y ella llegó a entender que nada de lo ocurrido fue culpa suya. Años más tarde recibe una carta del hombre, que quiere verla para disculparse. Cuando por fin lo visita, lo encuentra más viejo pero físicamente fuerte. Él le cuenta que se ha vuelto a casar y que su nueva esposa está embarazada de una niña a la que quieren ponerle su nombre, esperando que aquello les ayude a conseguir una excarcelación anticipada. La niña comprende entonces que si él saliera de prisión, esa futura hermanita crecerá con el mismo miedo que ella. Watts y su equipo visitan a Ava Levine, una niña de 12 años que parece sana, pero al acostarse en la camilla se ve claramente que está embarazada. Nancy, trabajadora social, está con ella. Watts le pregunta si sabe que está esperando un bebé, y Ava lo confirma con naturalidad. Dice que el padre es su propio papá y que todo fue idea de su madre, porque ella no podía tener más hijos y quería darle una hermanita. Para la niña es algo normal, y cree que sus padres la cuidaban bien, con vitaminas y descanso. Holmes recibe un mensaje de Mignone. Los padres de Ava han aparecido muertos en su casa y todo indica que la asesina también ha estado allí. Encuentran pastillas para dormir. Le preguntan a la niña si suele tomar algo para dormir y ella reconoce que sí, que muchas veces se queda dormida delante de la tele y su padre la lleva a la cama. Mercedes, con mucha suavidad, termina contándole que sus padres han sido asesinados. Ava se niega a creerlo, entra en histeria, tienen que tranquilizarla y finalmente se queda dormida abrazada a los 2 ositos ángel. Fuera de la habitación comenta que uno de los peluches era para el bebé y se organizan para revisar de nuevo los archivos de protección al menor. Cassie y Sterling descubren que no solo existen expedientes digitales, sino toda una sala de archivos físicos, y que faltan 3, entre ellos el de Ava, que estaba mal colocado. También se confirma que una vecina fue quien denunció el embarazo al ver a la niña en traje de baño. Gloria Hess está siendo interrogada y amplían las órdenes para revisar su casa y coche, e incluso a otros empleados si es necesario. Mercedes sale del hospital agotada y Jenny Hanoverian se ofrece a llevarla de vuelta. La deja en Quantico, donde Vic le entrega la tarjeta del hotel donde se hospeda su madre. Más tarde se le informa a los agentes que Ava estaba siendo controlada por una obstetra, pero sin un seguimiento prenatal adecuado. Cuando Mercedes va a marcharse, Sterling insiste en ser su conductora designada porque está afectada emocionalmente. La lleva al hotel y la espera en el coche mientras ella se dirige a la habitación donde está su madre. Mercedes solo alcanza a decirle que tiene que irse. A continuación se cuenta, en tono de cuento, cómo esa niñita que temía al mundo se quebró después de visitar a su padre en prisión y escuchar su sonrisa triunfante.
La mezcla de recuerdos y terrores la llevó a un colapso. Dejó de poder dormir, terminó internada un tiempo, pero poco a poco volvió al trabajo decidida a seguir ayudando a los niños. Un expediente en su escritorio, el de Ronnie Wilkins, un niño pequeño con demasiadas señales de que sus padres no deberían tenerlo, pero que fue devuelto por lagunas legales y falta de recursos, se convierte en símbolo de todo lo que la indigna. Ella siente que ese niño necesita un ángel que lo proteja de los nuevos daños que, casi con seguridad, vendrán. Por otro lado, Mercedes se enfrenta a su madre en la habitación del hotel. Ella le pide que firme unos papeles para que su padre, enfermo de cáncer en prisión, pueda salir y morir en casa rodeado de la familia. Mercedes se niega, le recuerda el abuso y le dice que como víctima y como agente informará al juez para oponerse. Discuten. La madre insiste en que él nunca hizo daño a los otros y que el agente Vic se la robó. Pero Mercedes afirma que Vic la rescató, le pide que vuelva con los demás y le dice que perdió a su hija para siempre. Sterling la lleva de regreso y Mercedes le pide pasar por su casa. El lugar sigue igual. Sube a su habitación, ve los peluches, empieza a meterlos en bolsas de basura, se derrumba y se sienta en el suelo mientras Sterling se coloca a su lado. Entonces Mercedes le cuenta su historia completa. Era la menor de 9 hijos. Cuando cumplió 6 años le dieron un cuarto propio en el ático, y desde la primera noche entendió que ese espacio no era un lugar seguro. Esa situación se extendió durante 3 años, y aunque en la familia muchos lo sabían, nadie intervino. Además, su padre tenía graves problemas con el juego y acumulaba deudas. Incapaz de responder por ellas, la dejó en manos de otras personas y la apartó de todo el mundo, en un lugar aislado del bosque, demasiado lejos para que alguien pudiera encontrarla. Mercedes pasó allí 2 años en condiciones muy duras, sin libertad y rodeada de otros menores. Un verano logró soltarse e intentó huir en plena oscuridad, pero sufrió un accidente y la detuvieron de inmediato. Después la llevaron a un sitio aún más cerrado, con múltiples seguros. Una noche se escuchó un gran alboroto. Las cerraduras se abrieron y apareció un hombre con una linterna que se presentó como Víctor. Se arrodilló ante ella, la cubrió con su chaqueta y alguien le dio una manta y un osito de peluche. Vic la cargó hasta la carretera, donde ya había personal de apoyo, y se quedó con ella mientras la atendían camino a un lugar seguro. Mercedes explica que no quiso volver a casa porque sabía que allí no estaría segura. Después de todo lo ocurrido, las autoridades revisaron la vivienda y encontraron señales importantes. Su padre fue detenido y también se confirmó que otras personas habían estado involucradas en lo que le hicieron, relacionado con problemas graves que él tenía desde hacía tiempo. El resto de la familia fingió no saber nada, pero reaccionó con enojo cuando un juez decidió que Mercedes debía vivir en un lugar protegido en vez de regresar con ellos. Con el tiempo, Mercedes tuvo que cambiar varias veces de hogar, porque algunos parientes intentaban acercarse de maneras que la hacían sentir incómoda e insegura, hasta que una trabajadora social logró que pudiera mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Mercedes también le cuenta a Sterling que Vic es la razón por la que decidió entrar al FBI y trabajar en una unidad dedicada a proteger a menores. Él fue quien la ayudó a salir de esa situación, la trató con respeto y la animó a no cargar con vergüenza. Ya de adulta, la invitó a formar parte de su equipo. Además, otro caso cercano en su vida la marcó profundamente y reforzó su decisión de dedicar su carrera a ayudar a niños y adolescentes. Luego Cass le cuenta a Mercedes por teléfono que Burnside revisó uno por uno los accesos a los expedientes de menores durante las últimas semanas y que muchos de esos ingresos coinciden con los días de quimioterapia de Gloria, cuando ella no estaba trabajando ni tenía acceso remoto. Como el personal de archivos tampoco trabaja desde casa, todo apunta a que alguien estuvo usando las credenciales de Gloria. Además, el ordenador de Gloria no muestra señales claras de que esas consultas se hayan hecho desde allí. Cass explica que lo más extraño es una búsqueda que aparece casi a diario y que corresponde a una dirección en Stafford, fuera del área habitual de Manassas. Le pide a Mercedes que revise esa dirección en sus casos antiguos. Mercedes busca entre sus expedientes y, al oírla teclear al otro lado de la línea, Cass recuerda de pronto el caso al que pertenece. Hace 9 años, una chica de 14 años llamada Cara Eret pasó por una situación familiar extremadamente grave y Mercedes estuvo cerca de ella durante parte del proceso. Con el tiempo no supo más de esa joven. Sterling repite en voz alta el nombre de Cara y comenta que ya lo tenía anotado.
Se pregunta qué relación podría tener con Gloria o con la persona que está usando su cuenta. Mercedes recuerda que cuando era niña, Cara era rubia, pero que en algún momento le cambiaron el color del cabello. El teléfono suena. Una niña dice, alterada: «¿Está aquí, Mercedes?» «Soy Emilia. La mujer responsable de lo que pasó con mis padres está aquí, en casa de mi tío Lincoln». Mercedes y Sterling salen de inmediato hacia la casa de los Sanders mientras siguen en llamada con Emilia, que les asegura que esa persona está afuera. Mercedes le pide que se esconda y pone a la niña en conferencia con su tío Lincoln para despertarlo y que entienda lo que está pasando. Mientras conducen, coordinan con las autoridades locales e intentan ganar tiempo, pero de repente se escuchan ruidos fuertes, gritos y una voz que le dice a Emilia que ya está a salvo. Luego la comunicación se corta. Cuando por fin llegan, ya hay un despliegue de servicios de emergencia en la zona. Lincoln es atendido y trasladado con vida, y una persona del operativo les informa que ocurrió una tragedia y que no se pudo hacer nada por la mujer y la menor. Mercedes y Sterling explican que estaban al teléfono con Emilia cuando todo pasó. Watts y Cass llegan al lugar y confirman la identidad de la persona relacionada con el caso. Se trata de Cara Eret, ahora conocida como Caroline Tillerman, vinculada al área administrativa del sistema. En su vivienda encuentran elementos que conectan con los hechos recientes, además de documentos que no deberían estar fuera de la oficina y que corresponden a varios casos de menores. También se menciona que ese mismo día apareció un reporte anónimo contra Stacia, la novia de Lincoln, presentándola como un riesgo para los niños. Sin embargo, al revisar su historia, descubren que la situación era distinta. Ella había vivido experiencias difíciles y en el pasado actuó para protegerse en un entorno familiar complicado. Cass avisa que Caroline ha desaparecido y que han mandado patrullas a las casas de las familias cuyos expedientes se llevó. Una de esas direcciones está en Stafford, la casa del teniente comandante de Sean Douglas, donde vive con su esposa y su hija de 9 años, sin antecedentes de maltrato. Temen que Cara vea a esa niña como la siguiente a rescatar. Entonces recuerdan que hace unos meses el padre de Cara, que está preso por haberla explotado sexualmente, contrató a un investigador para encontrarla y le envió una carta desde la cárcel. Ahora se sabe que el hombre se volvió a casar y su nueva esposa está embarazada de una niña. Mercedes y los demás concluyen que esa noticia debió ser el detonante que reabrió todas las heridas de Cara. Deciden que su última parada será precisamente Stafford, el lugar donde su padre le arruinó la vida. Mercedes piensa que cuando alguien está perdido y aterrado, corre hacia la casa que marcó su infancia, y teme que Cara vaya allí antes de que la policía llegue. Mercedes y su equipo llegan a casa de los Douglas. Edison les informa que el padre va camino al hospital, herido, y que la madre se niega a irse mientras su hija siga desaparecida. Mercedes entra a la cocina para hablar con la señora Douglas y le pregunta si hay algún lugar donde los niños suelen ir a jugar. La mujer recuerda una casa del árbol que Nichelle y las niñas vecinas encontraron hacía unas semanas. Mercedes corre a la casa vecina, donde el padre confirma que sus hijos están dentro. Una de las niñas, muy nerviosa, explica cómo llegar al lugar con un mapa con indicaciones precisas. Mercedes le agradece, les pide que permanezcan dentro y se reúne con Cass, Sterling y Edison para ir al lugar que la niña les indicó. Siguiendo el mapa, avanzan varios kilómetros hasta oír el llanto de una niña y los gritos de una mujer. Ven a Cara vestida de blanco, con máscara, sujetando a Michelle por el cuello y apuntando con un arma. Mercedes apaga su linterna, se adelanta despacio y la llama por su nombre, diciéndole que sabe que no quiere lastimar a la niña. Cara insiste en que la está poniendo a salvo, porque los adultos siempre hacen daño. Mercedes le recuerda lo que el padre le hizo a ella, y le dice que su nueva esposa nunca tendrá oportunidad de dañar a esa futura hija. Le pide que se quite la máscara para comprobar que está bien. Cara se coloca detrás de Nichelle, usa a la niña como escudo, se retira la máscara y la peluca rubia. Debajo aparece su verdadero cabello oscuro y un rostro que Mercedes reconoce, aunque muy cambiado desde las fotos del archivo. Nichelle llora, Cara también, y Mercedes le pide que le permita llevarse a la niña. Cara responde que no puede dejar que nadie vuelva a hacer daño, menciona a Emilia y acusa a Mercedes de haberla traicionado. Mercedes le explica entonces a Cara lo que realmente ocurrió con Emilia, que hubo un contexto previo muy confuso, que Emilia reaccionó para protegerse y que, al final, las consecuencias no se debieron a lo que ella hizo.
Cara la acusa de mentir y afirma que nadie puede mantener a los niños a salvo. Pero Mercedes insiste en que ambas sobrevivieron a experiencias muy duras y que ahora dedican su vida a ayudar a otros. Poco a poco, Cara se calma un poco al admitir que en esa casa había un adulto peligroso y que ella intervino. Mercedes aprovecha y le recuerda las reglas, que Cara misma se impone, que no puede bajar la guardia mientras haya señales de peligro alrededor. Cara asiente, indecisa, y Mercedes le pide que se tranquilice para que Nichelle pueda alejarse y ponerse a salvo. Sin embargo, antes de que Cara termine de decidir, un ruido muy fuerte interrumpe el momento y la altera por completo. Cara grita que Mercedes quiere engañarla y vuelve a tensarse. En ese instante, Edison, Sterling y Cass aparecen y se colocan a cierta distancia, intentando controlar la situación sin acercarse demasiado. Cass grita el nombre completo de Cara, Caroline Tillerman, y anuncia que debe rendir cuentas por todo lo ocurrido, lo que termina de desatar la furia de la mujer. Cara se mueve de golpe, casi tropieza con Nichelle y dispara. Edison se lanza al suelo con un quejido herido en la pierna. De inmediato se oye otro disparo, mucho más fuerte, y una mancha roja y negra se abre en la frente de Cara. Alguien del equipo la ha abatido. Nichelle aprovecha para soltarse y corre hacia Sterling, que la atrapa y la aleja del arma. Mercedes lanza una mirada a Sterling y a Cass y se da cuenta de que ninguno disparó, pero no tiene tiempo de averiguar quién fue. Edison está tirado sangrando. Ella se arrodilla a su lado, rasga su propia blusa y le venda la pierna, apretando con todas sus fuerzas mientras él bromea para quitarle peso a la situación. Un helicóptero de la Marina desciende. Un marine con entrenamiento médico revisa el vendaje y prepara una tabla plegable. Entre varios suben a Edison, lo aseguran con cuerdas y se lo llevan. Mercedes se agacha junto a la niña y le dice que fue muy valiente. Le explica que su madre la espera en casa y que pronto verá a sus padres. Antes de marcharse, Mercedes se acerca con cautela al lugar donde quedó Cara. Manteniéndose a una distancia prudente, nota que una pequeña cadena con un relicario en forma de corazón se asoma por el cuello del overol blanco. Dentro hay una foto de Cara en su adolescencia con un osito de peluche y al otro lado un recorte de periódico con la foto de Mercedes. Mercedes queda profundamente impactada, pero Cass le recuerda que hace 9 años Mercedes ayudó a esa niña y que hoy volvió a hacerlo, y que lo que ocurrió después no es culpa suya. Mercedes, Sterling y Cass regresan a la casa de los Douglas. Ven a Nichelle y a su madre irse en la ambulancia, y Vic las atrapa a las 3 en un abrazo enorme antes de llevarlas al hospital de Bethesda. Allí se enteran de que Edison está en cirugía por la pierna rota. Mientras esperan noticias, Mercedes observa su placa del FBI, recuerda cómo se ha ido desgastando con los años y reflexiona sobre su propio pasado en casas hogar, comparando su suerte con la de tantos niños que no la tienen. Sterling la saca de esos pensamientos, diciéndole que esa preocupación la convierte en un buen agente. La cirujana por fin anuncia que Edison estará bien y les permiten verlo juntos en recuperación. Lo encuentran dopado, lleno de cables, pero consciente, y él y Sterling intercambian un momento íntimo que confirma lo que todos sospechaban sobre sus sentimientos. Aunque saben que su relación viola las normas de la agencia, el equipo decide dejar ese problema para después y simplemente disfrutan del alivio y del ambiente familiar. De vuelta en Cuántico, Mercedes entrega su placa y su arma a la agente Dern de Asuntos Internos. Allí Mercedes confiesa que no sabe si quiere recuperarlas, y Dern le cuenta la historia de un agente que, tras un uso de fuerza, dejó el FBI y terminó asesinando a su familia antes de suicidarse, para explicarle que las dudas y la culpa forman parte del trabajo, pero que eso no la convierte en mala agente, y que debe tomarse un tiempo para decidir. Unos días después, Priya les muestra a Mercedes, Vic y Edison 2 álbumes de fotos. En el primero aparecen las antiguas mariposas, Inara, Victoria Bliss, Ravenna y Kelly, con imágenes de antes, en el hospital con heridas y vendajes, e imágenes de ahora, casi sanas, riendo, jugando en la playa o en el campo, vestidas de blanco y con aspecto de chicas normales. El álbum es el proyecto de verano de Priya para que las muchachas vean lo lejos que han llegado en su recuperación y también para que los agentes tengan recuerdos nuevos y luminosos de ellas. El segundo álbum es solo para Mercedes. Combina fotos de archivos de niños rescatados en casos anteriores, cada uno con su oso de peluche, con fotos recientes de esos mismos niños, ya adolescentes, mostrando que siguieron adelante.
Todo esto emociona profundamente a Mercedes justo antes de volver a declarar ante Asuntos Internos. Allí le comunican que su actuación fue necesaria y adecuada, que su suspensión termina y puede regresar al trabajo, aunque le recomiendan terapia. Entonces Mercedes reflexiona en forma de cuento sobre la niña que fue, el dolor que vivió, cómo Vic la rescató y el miedo constante a hacer daño. Al final concluye que ese miedo la vuelve mejor agente, que han salvado y aún salvará a muchos niños y que, a diferencia de otras niñas que eligieron otros caminos, ella volvería a elegir una y otra vez seguir siendo agente. Y así acabamos Los niños del verano de Dot Hutchinson, no con un final perfecto, sino con una niña que creció, que aprendió a sostenerse y ayudar a los demás. Si te gustó este resumen, dale like, suscríbete a Sin Miedo a los Spoilers y activa la campana para no perderte el próximo video.